Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este día de hoy, donde definitivamente el fin de semana estuvo muy movido. Ya vamos a estar conversando sobre esa mesa y ese diálogo que ha asistido en Costa Rica, pues la gente de la unidad. Ya vamos a conversar un poco sobre eso y la visión y la realidad que hay con esa situación, digamos, del deterioro de la política y de la vida económica de los venezolanos. Lo cierto es que aquí tengo la más reciente encuesta, y fíjense ustedes por dónde ya van los números, de 1.196 personas entrevistadas. Esta es una investigación que saca Data Incorp de Data Analysis y la pueden ver en sus páginas web. Dice, de 1.196 personas entrevistadas en sus hogares, en las primeras semanas de febrero, el 72% dijo que quiere el gobernante socialista Maduro concluya su mandato antes del 2019, como plantea la oposición. Y de las conclusiones recientes se prevé que sencillamente en la Constitución, para ello, el 29% de los venezolanos apoya que se convoque un referéndum revocatorio. 14 opta por una asamblea constituyente, mientras que 14 prefieren un gobierno de unidad nacional. O sea, fíjense que ya las encuestas están yendo más allá, ya las encuestas están, o el sentimiento de la gente, que es lo que a mí me asombra, ¿no? Ya no está discutiendo si Maduro se queda o se va, ya casi todo el mundo da por un hecho de que Maduro sale de la presidencia este año, y ya los encuestadores están preguntando a la gente muy clara: o hay una constituyente o sencillamente un gobierno de unidad nacional. O sea, ya la gente está pensando en lo que es conveniente para el gobierno que debe venir a Venezuela ante la dura crisis económica, política y social nunca antes vivida en este país. La renuncia del mandatario cuenta con un 13% del respaldo, en tanto que una intervención de los militares despierta apenas la simpatía de un 2%. El ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles propone impulsar simultáneamente el revocatorio y una enmienda constitucional para acortar el periodo. Henry Ramos Alú refirió que la mayoría opositora del legislativo también podría recurrir a esa figura, es decir, abandonar el cargo, aduciendo un incumplimiento en funciones de gobierno. La encuesta estableció además que un 65% de los consultados reprueba la gestión de Maduro. O sea, ya fíjense por dónde van los números, donde reprueban la gestión de Maduro, y que sencillamente cada día es más. Yo me asombro porque de esta encuesta pues se revela que ya hay más gente, pues cada día más clara en la salida de Maduro. A pesar de ello, Maduro sigue siendo el líder chavista mejor evaluado, con 19% de seguidores. El presidente Aristóbulo Istúriz apenas con 2%, o sea, de los seguidores del PSV. Y el diputado Diosdado apenas tiene un 1%. Y eso nos pone frente a la mirada clara que el PSV no tiene ni alternatividad, es decir, pronta no la tiene, porque los más importantes candidatos no llegan ni siquiera un 3% de preferencia en el colectivo. Y esta ha sido una de las lecturas más importantes que he visto en esta encuesta, porque definitivamente si la mejor figura que tienen es la de Maduro, ahora imagínense si el que viene atrás, que es Aristóbulo, tiene un 2 y Diosdado apenas un 1. También tenemos por otro lado el opositor confiable, sigue siendo Leopoldo López con 18%, seguido por Lorenzo Mendoza, el presidente de la Polar, los gobernadores Henry Falcón con un 9, Capriles con un 7 y el parlamentario Ramos Alú con un 6. Todos ellos, bueno, pasan por delante pues la preferencia nacional. La iglesia, los estudiantes, los empresarios siguen siendo los mejores evaluados. Entran en esta categoría los empresarios, que vale la pena mirar esto, porque es lo que naturalmente refiere que el colectivo venezolano ha ido interpretando la importancia en la vida política y económica del país de los empresarios. No importando que durante estos 17 años la revolución se encargó de crear de los empresarios el monstruo peludo culpable de todos los malos. Fíjense ustedes que ya goza de un sector importante de simpatía.
mucho más allá de los propios líderes del PSUV. Por otro lado, los militares apenas son respaldados con un 6% de la población y 74% de los entrevistados pues opinan que hay una realidad de cambio con Maduro en la presidencia. Bueno, yo quiero dejar esto acá porque ya tengo en la puerta al invitado. En la tarde de hoy voy a ir a comerciales y ya vengo con él. Nuestro invitado es el diputado José Luis Pirela, quien viene desde San Francisco y nos va a contar un poco lo que está pasando con este municipio. Ya venimos. Bueno amigos, aquí sigo en la tarde de hoy, como les decía, ya tengo conmigo al invitado de la tarde, que es el diputado José Luis Pirela, que anda con nosotros, y lo he invitado porque indudablemente la situación del municipio de San Francisco cada día pues nos pone más los ojos lo que está sucediendo, aconteciendo. Era un poco en la línea de lo que les venía leyendo. Fíjense ustedes que líderes dentro del PSUV van quedando prácticamente ninguno, porque detrás de Maduro, que goza en su sector, o sea, dentro de su gente, de un respaldo del 19%, lo sigue Aristóbulo Isturiz apenas con un 2% y Diosdado Cabello con un 1%. Es decir, que los líderes regionales, y es por eso probablemente el temor que tienen con este bloqueo que tienen con las elecciones, es prácticamente nulo. Y uno, aunque sabe que los líderes en cada una de sus gobernaciones se mantienen en posiciones aventajadas o importantes, frente a la visión nacional no ocupan, no existen ni siquiera en la medición. Lo más importante este fin de semana indudablemente ha sido este conversatorio que se originó en República Dominicana, en este encuentro de los representantes de los demócratas venezolanos y el jefe de gobierno José Luis Zapatero, quien está junto con Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, tratando pues de direccionar este diálogo que por lo menos los de la Mesa de la Unidad han aceptado con la categoría de ciertas interpretaciones o puntos sobre la mesa, ¿no? Lo más importante de este comunicado del G7 es que hay varios elementos que se hicieron visibles, como es que en las últimas horas la solicitud de Paraguay a Mercosur para discutir la situación de Venezuela es un hecho. El significado es esto: el Papa Francisco pidiendo y recibiendo al secretario UNASUR, la declaración del secretario de Estado norteamericano Kerry respaldando la mediación de Zapatero, la voluntad política, sobre todo que hay del sector de la unidad, entendiendo que está abierta las puertas al diálogo. Lo que no se ha podido corroborar pues es la actitud del gobierno nacional. El gobierno nacional pues dice que quiere diálogo y a la hora de que se sientan los mediadores aceptados por todas las partes, pues hay hermetismo total. Y esto puede ser porque sencillamente nuestra gente ha puesto sobre la mesa el respeto a los plazos del referéndum revocatorio. José, es un gusto tenerte finalmente sentado en la silla y bienvenido. Y dentro de esta panorámica que te mueve ya como diputado nacional, pues tus comentarios, y para después pues meternos un poquito en el tema de San Francisco, pero lo cierto es que el venezolano está viviendo una gran angustia existencial ante la situación de esta crisis política, social, que arrastra a todo el mundo, arrastra a gobernaciones, arrastra a alcaldías, arrastra la vida de todos los venezolanos. Un gusto tenerte, José Luis. Un placer. Mira, el gobierno ha demostrado reiteradamente dos cosas que están en el ambiente. En primer lugar, su incapacidad para rectificar frente a un modelo político y económico que fracasó. Ese fracaso se expresa en la escasez de medicinas, de alimentos, de repuestos, de cauchos, de servicios básicos como la electricidad totalmente deteriorada, la gente viviendo apagones, escasez de agua y una inflación que es la más alta del mundo, que no le alcanza absolutamente a nadie el salario que devenga, por muy alto que sea, para cubrir las necesidades básicas. El gobierno pareciera no entender la magnitud de la crisis. Sí, y fanfarronea, amenaza, descalifica. Pero hay condiciones objetivas que determinan que en Venezuela o hay una consulta democrática, llámese revocatorio, para definir constitucionalmente, pacíficamente y democráticamente la crisis,
o en Venezuela hay una explosión social. Yo no tengo ninguna duda sobre ese tema. Y cuando tú refieres a la explosión social, ¿de qué sentido? Porque fíjate tú que la última encuesta te dice que cada hora y media se está produciendo un saqueo en Venezuela. Y los venezolanos tenemos percepción de eso que se está dando. No hay medios de comunicación que pueda expresar la grave crisis. Y Caracas, pues la situación sigue como que aparentemente un tanto normal al lado del despojo. No es verdad, no es verdad que la situación de Caracas es normal. En Caracas se está viviendo lo mismo. Entonces, nosotros pasamos martes, miércoles y jueves obligados en Caracas en las tareas de las dos sesiones, las comisiones y las reuniones políticas, que son de agenda absolutamente abundante desde la noche hasta la madrugada. El gobierno ha perdido un conjunto de condiciones objetivas que no le permiten seguir fanfarroneando. El tema del diálogo tiene que ser alrededor de una agenda, y la condición fundamental de la Mesa de la Unidad Democrática es que exista el revocatorio como una salida frente a la crisis. Que el pueblo constitucionalmente evalúe y diga si Maduro se queda o Maduro se va. Es correcto. Yo tengo mediciones que dan mucho más bajo a Maduro de las que tú señalaste hace un momento. Mediciones que están en el orden del 10-12%. Ahora, hay cosas muy objetivas. En primer lugar, el gobierno nacional perdió apoyo popular. No tiene apoyo popular. La paliza del 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias con 112 diputados contra 54 sí, es un reflejo muy claro de que dejaron de ser mayoría en el país. En segundo lugar, el gobierno tiene cada día menos aliados internacionales. Incluso sus aliados naturales en América Latina más importantes, que fueron Argentina y Brasil, hoy no los acompañan. Uruguay, el propio presidente Pepe Mujica, que ha sido un aliado del gobierno, bueno, llamó cabra loca a Maduro por la cantidad de insensateces y mentiras que dice. Evidencia entonces que hay un grave deterioro en el tema de las relaciones internacionales. A esto se suma el hecho, perdón, José Luis, y creo que es el acto más importante que han tenido ustedes, que son diputados, y perdóname que lo diga así, pero que ya haya salido contundentemente una decisión de que ningún acuerdo internacional que no pase por la Asamblea Nacional va a ser reconocido. Oye, me parece que ha sido maravilloso, bueno, pero porque eso no esta distribución de dinero que carga el gobierno a cuenta de que el Maduro es el presidente es una cosa que lo tiene uno también esa es otra cosa, esa es otra cosa, es el tercer aspecto del que te quería hablar. El tercer aspecto es que el gobierno en las actuales condiciones no tiene capacidad de endeudamiento, sencillamente porque no tiene capacidad de pago. No tiene capacidad de pago porque la deuda es tan grande ya que con los ingresos que tiene no puede darle frente a otra cosa. Que no es malo un petróleo a $50 el barril, ojo. No, bueno, yo acabo de derrotar a un montón de especialistas del tema cuando les dije que el petróleo iba a subir y me decían que no, y subió. Mira, ya está. Y subió cuando pero estaba a nosotros 30. no nos Ahora, sube nada. El otro problema es el siguiente: el gobierno no tiene divisas para seguir escondiendo la crisis como la escondía en el pasado con la bonanza petrolera. Pero además el gobierno no tiene cómo incrementar su ingreso de divisas, porque los únicos ingresos permanentes que tiene el gobierno los pagamos los venezolanos en impuestos y en el IVA, y $1 millón de barriles diarios que la industria petrolera le vende a Estados Unidos, que lo paga cash. No olvidemos que tienen 500.000 barriles comprometidos con la deuda china y que tienen un conjunto de pagos tropicales, ¿no? Algunas ya no las está suministrando, ¿no? Con lo cual ya la chequera petrolera también redujo su capacidad internacional, y no tienen capacidad este gobierno de incrementar el ingreso de divisas, porque no podría. Si la industria petrolera estuviese en condiciones normales, el gobierno podría decir, vamos a incrementar 1 millón de barriles la producción, pero el deterioro, el tener el transporte lacustre convertido en chatarra, el tener los pozos petroleros paralizados en una buena cantidad, el haber paralizado la exploración de nuevas zonas, la incapacidad para incrementar la producción petrolera evita que el gobierno pueda decir mañana, vamos a incrementar 1 millón de barriles, y por lo cual nos van a entrar $50 millones más todos los días. Están atrapados en su laberinto. Vamos a ir a comerciales, José Luis, ya venimos con más, en virtud pues de que te mueves en estos ambientes nacionales frente a tu visión de lo que puede determinar este diálogo y la realidad ante el referéndum revocatorio que ya estamos sobre la emergencia de los plazos. Ya venimos.
Bueno, amigos, aquí seguimos, José Luis, de verdad que es un gusto tenerte, no sé si el programa nos da tanto, pero tendremos que hacer uno después. Vamos a aprovechar los minutos que quedan. Tendremos que aprovechar porque la situación de San Francisco, tu municipio, es una situación que no se escapa de la mirada dura de lo que están viviendo. A cada rato a mí me llegan mensajes, comentarios, pero no quiero sacarte el entorno nacional, que es donde tú estás moviendo con muchísimo rigor estos últimos días, y este visual que tiene frente al referéndum, comentarnos esta próxima visita a María Corina, contigo, unas caminatas que van a ver allá, pero la visual que tiene ante esta... Son tres cosas, sí. Rapidito. Uno, el tema del diálogo, para cerrar ese capítulo. Nadie va a negarse a dialogar, solo que la gente debe tener claro que el diálogo no es una concesión de principios, el diálogo es un mecanismo democrático y civilizado para defender argumentos. La Mesa de la Unidad Democrática no va a hacer concesiones sobre el tema del referendo revocatorio, sobre el tema de una medición en el que el pueblo vaya a votar. Ahora, el gobierno, si comete la torpeza de cumplir las amenazas que está haciendo, de reprimir, de seguir poniendo presos muchachos, de seguir poniendo presos manifestantes, o va a desatar una ola de represión para evitar que la gente proteste en las calles, con la anuencia de esos delincuentes pseudomagistrados del Tribunal Supremo de Justicia que ahora dicen que no podemos protestar frente al CNE. Bueno, eso es un absurdo, pues es un derecho constitucional y ellos no tienen ninguna forma de evitarle a nadie que proteste frente al Consejo Nacional Electoral. A vergüenza, esos magistrados son un asco, ¿no? En un momento de crisis que vive la nación. El que serán culpables, ¿no?, al unísono de las consecuencias. Bueno, yo te voy a anunciar que el próximo miércoles estoy en la Fiscalía General de la República denunciando, por denegación de justicia, Walter Márquez y yo denunciando a los magistrados de la Sala Electoral por el caso Amazonas y la representación indígena del sur. El diálogo tiene que darse, pero con agenda. Y el primer punto es referendo revocatorio y el segundo punto es libertad de los presos políticos. Es inaceptable. Si no hay eso, no tenemos nada de qué hablar, porque el diálogo no es para hablar paja, ajá, ni es para tomar café. El tema de ya tenemos una experiencia en el pasado con San Pedro. El tema de la gira de María Corina, bueno, ya va a estar aquí el día viernes, tiene una reunión con la Mesa de la Unidad Democrática, tiene una reunión temprano con su equipo de 20 Venezuela, luego tiene una rueda de prensa y luego va a estar a las 4 de la tarde en el Palacio de Combate en una caminata conmigo y con Mari Álvarez y Gerardo Antúnez y un grupo de la Mesa de la Unidad de San Francisco, las agrupaciones políticas y sociales en el municipio de San Francisco, y se regresa a Caracas en la noche. En el tema, había un tercer punto. Sí, que era un poco de lo que están viviendo ustedes en San Francisco. En el municipio de San Francisco se produjo una situación muy delicada que la vamos a denunciar dentro de una hora en una rueda de prensa en la sede del Movimiento Progresista en la calle Carabobo. Los vecinos de la Villa Bolivariana, los vecinos de la 40, 41 y Colinas Bolivarianas hicieron un cacerolazo para protestar por los apagones, porque se les están quemando los artefactos, se les queman los aires acondicionados, las neveras, etcétera. Y la respuesta del alcalde fue la respuesta típica de lo que él ha sido siempre, que es un violento y un delincuente, que irrumpió con la policía y con los colectivos, tiros, ¿no? Hubo disparos, hubo heridos, hubo portones derribados en los garajes de los estacionamientos, hubo disparos, y aquí no puedes decir que no, aquí tengo los casquillos de las balas. Imagínate tú. Aquí tengo los casquillos de las balas. Como el lejano de los disparos que produjeron, para ponerlas ¿no?, que serán consignadas en la fiscalía. O sea, esta la recogiste esta la recogí de las casas. En el recorrido. A mí me que llegaron las denuncias. Quiero decirte, José Luis, que en 2 programas consecutivos recogimos las balas. Me llegaron las denuncias. ¿No te quedaron imágenes de todo eso? Sí, tenemos algunas imágenes. Que son las que vas a poner en la... también. Y estas balas, que son de proyectiles policiales, aquí están. Tiene su serial junto a los colectivos hubo persecución, hubo detenidos, ¿no? Incluso 4 detenidos que ni siquiera son vecinos de la zona, que son vecinos de la urbanización popular, que venían de un gimnasio, iban pasando, se los llevaron presos. Toda esta acción brutal fue dirigida por Harry Romero, por Danilo Vilches y nada más y nada menos que por Ronald Criollo, que debería estar preso, pues está condenado judicialmente. Eso es lo que no nos entendemos. No, un funcionario, mucha gente me escribió eso y decía, pero ¿cómo es posible? Un funcionario que está condenado judicialmente por extorsión anda en la calle en operativos policiales con la autorización del alcalde. Bueno, frente a esto tenemos que llegar
a la conclusión de que Omar no solo es un alcalde delincuente, sino que es un degenerado que no respeta ni siquiera, es un aberrante que no respeta ni siquiera las decisiones judiciales y carga en la calle a un funcionario policial que está sentenciado por extorsión. Esa es la situación de San Francisco. La vamos a denunciar ante el Ministerio Público, la vamos a denunciar en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y obviamente nos vamos a poner al frente de la protesta con los vecinos en San Francisco para que se entienda de una vez por todas que el derecho democrático de los ciudadanos a reclamar no puede ser respondido sino con el diálogo y con la diligencia para resolver los problemas. No puede ser respondido con violencia, no puede ser respondido por colectivos que disparan a mansalva y destruyen ventanas, destruyen artefactos, destruyen puertas y ponen en peligro la seguridad de la gente que en la Villa Bolivariana lo único que estaba era haciendo un cacerolazo. Dime tú, ¿dónde está la carga de violencia de que unos ciudadanos golpeen una cacerola en protesta porque se les va la luz todos los días y le está dañando sus artefactos eléctricos? Es decir, eso no lo podemos tolerar en este país con los riesgos que eso comporte. Correcto, y fíjate tú que ha sido como lo que tú mencionas, ¿no? La subida de tono ante la violencia que quiere imponer el régimen. Esta protesta de los maestros en las afueras de la gobernación, también cómo terminó. O sea, es el llamado a la calma de parte y parte, ¿no? Sí. Porque ciertamente nosotros los ciudadanos no tenemos las armas. La protesta pacífica es un derecho constitucional de los ciudadanos. Si el gobierno no entiende que tiene que respetar el derecho de los ciudadanos y en lugar de colocar a los funcionarios a reprimir, debe colocarlos a dialogar y a buscar soluciones a los problemas. Nadie quiere violencia, pero que el gobierno tenga claro una cosa: la violencia los liquida como opción política a futuro. Los sandinistas perdieron las elecciones en Nicaragua, entregaron el gobierno y después fueron alternativos y volvieron al gobierno. Ahí están saliendo, si la gente perdón, del PSV no entiende. Solo mencionar que están saliendo imágenes recogidas. Que se están liquidando como opción política cuando reprimen al pueblo, cuando lo ponen a pasar hambre, cuando no consigue alimentos, cuando no consigue medicinas, cuando no consigue cauchos, cuando no consigue repuestos y cuando lo ahorca, lo asfixia con la inflación más alta del mundo. Evidentemente el PSV se está suicidando políticamente y ahí está pues una situación que el pueblo venezolano no va a tolerar. ¿Qué piensas tú, José Luis? Ya en breves minutos pues estamos terminando y solidarizarme, por eso me encanta tenerte. Quiero decirte que hemos intentado, pero bueno, José Luis también se va para Caracas. A mí me han llegado muchísimas denuncias, agradezco tantos seguidores del programa que me tenían al tanto, estaba loca por poder hablar contigo y que pudieras expresar. Siempre es grato conversar contigo, Iraida. En breves minutos, José Luis, tu mensaje y tu digamos, tus temores y mensajes al colectivo y a los venezolanos que estamos tan angustiados. Yo tengo muchísima fe, yo lo digo todos los días, esto está llegando al final, lo que tenemos que tener el tino de manejar estos momentos tan duros con calma y con sindéresis, pero ¿cuál es tu...? El país está viviendo un momento muy difícil, hay una corresponsabilidad en la actuación política de ambos bandos, del grupo oficialista y del grupo de oposición. Nosotros no andamos montados en golpes de Estado, no estamos montados en planes de desestabilización, estamos acompañando a la gente en su reclamo y abogamos por una salida pacífica y democrática que es el revocatorio. Ahora, el gobierno tiene dos maneras de llegar al revocatorio: respetando la Constitución o va a tener que reprimirnos en la calle, porque si el gobierno pretende burlarse de la decisión de la mayoría, nosotros vamos junto al pueblo a la calle a defender ese derecho. Esa es una decisión que parece que tienen tomar todos los diputados. Absolutamente. Estamos además sobre los días difíciles y esta Tibi que se ha vuelto muy tremenda. Eso es un club de comadres que tendrán que rectificar o también se van. O tendrán que dar cuenta de estos delitos porque ya lo que está en juego es la tranquilidad o la paz del país, ¿no? Ellos exigen respeto, pero que respeten el derecho que los ciudadanos tienen. Y además, Visay reclama respeto, pero ella tiene que empezar por decirle al país que Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez no son voceros del Poder Electoral para estar diciendo que aquí no hay revocatorio. Y además ella tiene, como administradora del Poder Electoral, como presidente de ese cuerpo, que darle celeridad a la petición de los ciudadanos
de que vayamos a un revocatorio. Bueno, José Luis, ha sido un gusto tenerte aquí, finalmente sentado en la silla. La verdad es que es el esfuerzo que hacen tantos compañeros, diputados nacionales, que a veces dicen la Asamblea Nacional, sí, y estamos en esta misión y en este esfuerzo de Global también, mostrando las caras y los esfuerzos. Sí ha valido la pena ganar la Asamblea Nacional. Por supuesto. Claro. Ese es el contrapeso contra el abuso. Y además cuántas cosas no se han conocido, y fíjense ustedes, ya está en 3 y 2, porque el tema del financiamiento... Lo que se ha conocido es la muestra, es la punta del ovillo. Vamos a llegar al carreto. Así es. Bueno, de verdad, José Luis, desearte todo el éxito y, como les digo todas las tardes, fe, esperanza y ánimo de lucha por ese futuro que de verdad nos merecemos todos los venezolanos por igual, de cualquier color, porque al fin y al cabo Venezuela nos pertenece a todos. Los espero un próximo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao. Gracias, José Luis. Bueno.